Si tuvieras la habilidad de entrar a los libros y sacar objetos, ¿a qué libro entrarías y qué objetos sacarías? Bienvenidos nuevamente al canal. Hace un tiempo nosotras en un book haul hablamos de unos libros que nos envió la editorial Contrapunto. Esos libros yo ya los leí y hoy día voy a entregarles la primera reseña del primer libro, que es El Mago de los Libros. Estos libros, como ya dije, son tres, que comienzan con El Mago de los Libros, continúan con El Hijo del Códice y terminan con A Contraluz. La base de la historia de estos libros es que existe una habilidad dentro de algunos lectores que se llama libromancia. Esta habilidad surge en algunas personas, no todos la tienen lamentablemente, pero consta en que se puede acceder a los libros y sacar objetos de ellos y en algunos casos personajes, aunque es una de las habilidades que de hecho está prohibida. La agrupación de estos libromantes están controlados por los que se hacen llamar centinelas. Ellos hacen que las reglas de los libromantes se cumplan, que ninguna se pase a llevar, que no se saquen objetos que no se deban, van bloqueando los libros que tengan historias peligrosas o que traigan objetos que puedan traer grandes consecuencias detrás, y está liderado por un gran libromante que tiene como 500 años de edad y que se llama Johannes Gutenberg. Sin embargo, el protagonista principal de nuestras historias es este personaje que ustedes pueden ver aquí en la portada y que, bueno, es una ilustración más que nada, y que se llama Isaac Vainio. Teniendo la base de la historia clara, los invito entonces a conocer un poco más acerca de la saga Magic Ex Libris. El primer libro de la saga, por ser un primer libro, en realidad nos muestra ampliamente todo lo que es el mundo de los libromantes. Si bien la historia se desarrolla en lugares reales en el mundo, específicamente en Estados Unidos, la historia es totalmente fantástica y es un mundo bastante extenso. Nosotros a lo largo de los libros en general vamos conociendo los distintos tipos de reglas que existen, los diferentes personajes que hay. Sin embargo, en este primer libro solamente nos vamos a basar en la historia de Isaac y de cómo él entra a este mundo de la libromancia y cuáles son las reglas más importantes que él, a medida que avanza la historia, nos va a ir presentando. Además de él, existe otro personaje que en este caso, en esta historia específicamente, se vuelve uno de los personajes principales, que es Lena Greenwood. Y ella es una dríada y es un personaje que fue extraído de un libro por casualidad. Alguien entró en un libro que está relacionado con ninfas y extrajo una bellota, la cual accidentalmente cayó en la tierra y brotó, generó un árbol del cual nace Lena, que es esta dríada. Ella tiene el poder de manejar la naturaleza, de vivir, su cuerpo está como conectado a través del árbol y en realidad ella tiene una historia muy interesante, de la cual voy a hablar más adelante en un siguiente video cuando hable del segundo libro. En este primer libro entonces encontramos a Isaac, que trabaja en una biblioteca. Ese es su trabajo regular de persona normal. Sin embargo, dentro de esta misma biblioteca él mantiene contacto con la base de datos de este gran mundo de los centinelas, porque él en algún minuto fue un guardián centinela. Sin embargo, ahora como que está alejado de ese campo porque luego de una batalla muy grande él, digamos que rompió algunas reglas y casi muere. La cosa es que está él en eso y de repente llegan dos personas a la biblioteca y que él como que se da cuenta que son un poco extrañas y en realidad son vampiros. Y detrás de estos vampiros llega Lena a tratar de matar a estos vampiros porque ellos atacaron a la persona que ella ama. Una vez que se libran de este ataque, ellos se comienzan a preguntar por qué los estaban atacando y por qué son vampiros específicamente. La cosa es que hay un personaje que sería nuestro antagonista detrás de todo esto y que es como un personaje misterioso y que de cierta forma él quiere destruir a los centinelas porque quiere el poder, básicamente. Entonces lo que tiene que hacer Isaac en este caso, ya que se vio involucrado en este ataque que le hicieron prácticamente personal, es tratar de encontrar a esta persona y tratar de detenerla, porque está matando y está poniendo en contra a personajes de libros que viven en nuestra realidad, que a lo largo del tiempo han logrado vivir pacíficamente. Por ejemplo, los mismos vampiros, que son los primeros que llegaron a atacar acá. Estos vampiros son vampiros de razas de libros que existen. Por ejemplo, libros de Anne Rice, libros de Stephenie Meyer, libros de Richard Mead. También son
personajes que fueron sacados de los libros o personas que de cierta forma entraron al libro en un capítulo que no tenían que entrar, fueron infectados o fueron mordidos y cuando salieron ellos se habían convertido también en vampiros. Sin embargo, por estos reglamentos que entregan los centinelas, todas estas especies de vampiros, hombres lobos, wendigos, dríadas, logran vivir entre comillas pacíficamente y a escondidas de los seres humanos, porque en el mundo real nosotros no sabemos que vivimos rodeados de personajes de libros, aunque en muchos casos nos gustaría. Entonces él tiene que saber quién es esta persona que está poniendo a todos estos seres en contra de los centinelas y que los están tratando de atacar. Para esto él emprende un viaje con Lena donde comienza a aprender mucho más acerca de ella, y no solo eso, porque también comienza a enamorarse. El problema es que ella tiene su corazón ocupado y esta persona que ella ama está secuestrada por los vampiros, por lo tanto ellos van a tener que ir a la cueva de los vampiros y tratar de convencer de que entreguen a esta persona para que Lena pueda ser feliz. Como dije, este es un libro que entrega muchísimos detalles y creo que es básicamente lógico tomando en cuenta que es el primer libro de una saga. Por lo tanto, en algunos puntos la lectura se hace un poco tediosa y no es que no me dieron ganas por eso de terminar de leer el libro. Lo que sí me pasó es que Isaac, como es el personaje que narra el libro, a veces está en una situación específica y dentro de esa situación comienza a hablar de libros. Igual es súper interesante porque muchos de los libros del cual él habla nosotros los hemos leído alguna vez. Hay otros que por supuesto no los hemos leído, pero se hace como una breve reseña de cada libro a medida que se va avanzando, pero eso hace que uno a veces se confunda. Por ejemplo, a veces están, por dar un ejemplo solamente, pueden estar en una lucha y él dice: voy a entrar al libro de hermosas criaturas y voy a robarme el collar de Lena. Y él entra al libro y saca el collar y empieza a hablar de la historia del collar que salía en el libro. Entonces como que uno ahí se perdía en la historia porque entraba otra historia y después en el párrafo siguiente seguíamos en la pelea, y en realidad es un tipo de narración al cual uno se tiene que ir acostumbrando a lo largo del libro. No siempre es muy fácil, pero se puede. Igual yo encuentro que eso es un buen detalle, tomando en cuenta que al final del libro aparece referencia a todos los libros que se nombran dentro de la historia, no es solamente que llegue y los ponga. O sea, por ejemplo, aparece El Camino a Oz, Peter Pan y Wendy, Alicia en el País de las Maravillas, La Divina Comedia de Dante, Las Aventuras de Sherlock Holmes, El Silencio de los Inocentes. Todos esos libros y muchos más que aparecen en las referencias son libros de los cuales se habla aquí adentro, libros a los cuales entra el protagonista, y a mí me encantó porque era básicamente estar dentro de una historia y dentro de esa historia estar dentro de muchas más historias. Ahora sí tengo que destacar, y esto es algo que puedo decir porque ya me leí los libros siguientes a El Mago de los Libros, es que el personaje principal de Isaac Bainio ha ido evolucionando de muy buena manera. O sea, si al principio en el primer libro, como ya dije, la lectura era un poco compleja tomando en cuenta que se iban haciendo muchas referencias y él se ponía a hablar de una cosa cuando anteriormente estaba pasando otra cosa, en el segundo libro eso ya no es tan marcado, se nota mucho que el personaje como que ha madurado porque a veces tomaba decisiones muy a lo loco y no sacaba nada bueno de eso. En el segundo libro y en el tercer libro eso ya ha cambiado, el personaje se vuelve mucho más llevadero y la narración, bueno, yo creo que uno igual a lo largo de la lectura ya se acostumbra a eso, entonces la narración comienza a ser mucho más amigable para uno como lector. Pero en sí, el primer libro a mí me gustó mucho, lo evalué con 3,5 de 5 estrellas si no me equivoco, porque básicamente por este tema del enredo a veces en la narración, como que ya encontré un libro por momentos lento, tomando en cuenta que había muchos detalles nuevos dentro de la historia, porque nos estábamos recién adentrando en ella, entonces por eso básicamente lo evalué con esa puntuación, pero es un libro muy bueno, está totalmente recomendado. Encuentro maravilloso que nos hayan podido enviar la saga completa, porque así entramos en esta historia y pudimos conocer todo de una sola vez. Como les dije, voy a entregarles otro video para el segundo libro y otro video para el tercer libro para que ustedes vayan conociendo más o menos en general cómo es esta historia, y los invito a leerla porque es muy buena y merece ser leída. Bueno, reveladores, creo que queda muy claro lo mucho que me gustó esta historia.
Fue una historia en la cual yo volé en las páginas, me encantó mucho toda esta idea de entrar a los libros, de que pudieran salir de ellos personajes u objetos, el hecho de que los mismos lectores le van dando la vida a los libros para que aquellos que tengan la habilidad puedan de hecho sacar objetos de ellos. Así que en definitiva, aunque no todos tengan la habilidad, es como una comunidad gigante, y si nosotros lo pensamos, de hecho los libros, mientras más personas los leen, como que van ganando más poder. Los invito entonces a compartir esta reseña, dejar sus comentarios, dar me gusta, y nos vemos en un próximo video. Adiós.